Bienvenidos a esta nueva sesión en donde les estoy dando a conocer los pilares de la salud del método SUMA. Ya hemos visto el pilar de la alimentación consciente, hemos visto el pilar de la salud emocional y hoy estamos analizando el pilar del descanso y sueño reparador. Bueno, todos nosotros hemos tenido distintas experiencias en relación a nuestra historia de descanso, ¿cierto? Cuando éramos niños y niñas probablemente teníamos algunos patrones, teníamos algunos hábitos, y muchas veces esos hábitos se van cambiando un poco con la edad, con la ocupación que tenemos, con las obligaciones, cuando ya somos padres, cuando dejamos de ser niños y pasamos a cuidar a otros. Y este descanso a veces pasa a un segundo plano. Entonces, actualmente existen muchas personas con problemas de sueño, con problemas de descanso, pero que va más allá del horario de sueño, porque el descanso, este pilar trata de que el descanso no es solamente el dormir. Muchas veces dentro del día podemos tener periodos de descanso o podemos permitirnos periodos de descanso que nos van a ayudar a sentirnos un poco más como tranquilos y tranquilas con la actividad que realizamos, a sentirnos un poco más conectados, equilibrados con la actividad, concentrados, y a veces dejamos de lado este descanso dentro del día y solamente nos enfocamos en el descanso en la noche. Y claro, y si dentro del día hemos tenido demasiadas actividades o hemos estado demasiado tensos, probablemente nos va a costar más desconectarnos o sea, desconectarnos de las actividades del día y descansar en la noche. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una visualización, antes de pasar a hacerles la presentación, una visualización de algunas cosas que pueden interferir en nuestro descanso. Aquí tenemos algunas de las conductas que hacen que a veces no podamos descansar. Les he puesto aquí algunas. Vamos a ir viendo después en la presentación más en detalle. Pero, por ejemplo, aquí está el trabajo excesivo, ¿cierto? Esta mujer que se ve como exitosa, trabajólica, como con muchas cosas en la cabeza, que trabaja día y noche, ¿cierto? Llega del trabajo afuera y sigue trabajando en la casa, siempre está con la cabeza trabajando. Otra conducta, otro comportamiento como frecuente cuando tenemos dificultad del descanso es la falta de hábitos, ¿ya? No tener como regularidad. Los seres humanos somos personas, o somos seres vivos que somos de costumbre. Entonces, cuando nosotros no tenemos regularidad en los hábitos, el cerebro no entiende, no comprende qué es lo que viene y se desordena un poco y también se nos puede dificultar el tema del sueño. Otro tema importante es la mala alimentación. Ya hemos visto en videos anteriores el tema de la alimentación, de la conciencia en la alimentación, del tipo de alimento que consumimos, de aquellos alimentos que pueden incidir en nuestro descanso. Y las emociones, ¿cierto? Las emociones, pero las emociones retenidas. Esta persona ya mayor, que a lo mejor a veces no sabe cómo expresar bien lo que siente o es como más endurecido respecto de reconocer sus emociones o de comentarlas. Entonces quiero que vean estas figuritas y me digan dónde las quieren mover. Y bueno, este sujeto que está acá atrás es un incógnito, desconocido, que va a decir su nombre al final. Pero el dolor también puede ser, ¿o no? También puede ser el dolor, si tú quieres, lo vamos a incorporar. Anita, yo me acuesto súper tarde viendo tele. Eso entraría dentro de los hábitos. Vamos a poner aquí el dolor, que la Cata lo manifiesta como algo importante. ¿Dónde quieres poner, Cata, el dolor? ¿Quieres ponerlo en algún lugar de este cuadro? ¿Alguien quiere mover alguna figurita? El trabajo excesivo hacia las emociones retenidas. Vamos a moverlo. Muy bien. ¿Alguien más había hablado? Marce, parece que habías hablado. Dolor también, Dolor, ¿hacia dónde lo quieres mover? hacia emociones retenidas por ser. ¿Alguien más quiere hacer otro movimiento? La falta de hábitos, si lo puedes poner enfrente del incógnito. La mala alimentación también a veces va al dolor, porque yo creo que va cerca del dolor igual, porque cuando uno come mucho, a veces le duele la guata. Y cuesta también, aparte del dolor físico, porque a veces cuando uno come muy tarde y come comidas pesadas,
le va a venir un dolor. Entonces vamos moviendo la mala alimentación hacia cerca del dolor y la falta de hábitos hacia el lado del incógnito. Viendo al incógnito. ¿Así? ¿Alguien más quiere hacer algún otro movimiento? El incógnito es el descanso, ¿ya? Y ahora observemos lo que va a pasar aquí. Observen cómo todos los componentes que pueden interferir en el sueño los movimos hacia el lado de la salud emocional. Entonces reflexionemos un poquito. ¿Cuánto pesa nuestra salud emocional en que aparezcan todas estas conductas, estos comportamientos que inciden en la falta de sueño o en la falta de descanso? Y observen cómo la falta de hábitos, cómo el descanso mira la falta de hábitos y cómo la falta de hábitos mira al descanso. Es decir, hay una directa relación entre los hábitos y el descanso, ¿cierto? Pero para que esto se produzca, necesitamos ubicarnos en el pilar del movimiento armónico. El movimiento armónico es aquel pilar que nos permite ser conscientes de las acciones que queremos realizar. No se refiere tan solo al tema de actividad física, sino aquel movimiento que me permite o que me ayuda a ser consciente de mis propias necesidades. Y en este caso, una clara necesidad es la necesidad del descanso, para lo cual debemos incorporar hábitos permanentes que nos ayuden a incorporar este descanso. Dentro del pilar de la salud emocional, el trabajo excesivo, esta señora cómo se siente cansada, ¿cierto? Las emociones retenidas, el dolor y la mala alimentación, todo como componentes que interfieren en un descanso adecuado y que pueden tener su arraigo en una salud emocional no tan equilibrada, ¿ya? Entonces quiero que se queden como con ese concepto. Y también el otro concepto con el que quiero que se queden es cómo la importancia de los hábitos en nuestra vida nos va a ayudar a tener un descanso que sea reparador. La importancia de crear hábitos en todos los aspectos hace que realmente la gente pueda organizar de mejor manera en todos los aspectos de su vida. Porque para la alimentación es necesario el hábito, alimentarse adecuadamente es necesario el hábito. Para trabajar uno también tiene que ser ordenado, un hábito de orden también. Y así en todos los aspectos que nosotros nos desenvolvemos es necesariamente que crear hábitos para que la vida sea mejor. Claro, pues en todos los aspectos, como usted dice, absolutamente en todos los aspectos. Muy bien, gracias. ¿Sabes qué, Anita? Yo me acuesto tarde porque si me acuesto temprano, estoy despierta por ejemplo, un día me acosté a las 10. Ya dije, porque me acuesto a las 2 de la mañana generalmente. Me acosté a las 10, me quedé dormida seguramente a las 11 y a las 3 de la mañana desperté y no me pude quedar dormida en toda la noche. Entonces, mira, hice todo lo que uno sabe hacer, medité, recé, conté ovejas, todo lo que sé hacer para quedarme dormida, lo he hecho como 3 veces y las 3 veces me ha pasado lo mismo. Entonces digo, en vez de estar despierta toda la noche mientras todo el mundo duerme, mejor veo películas, me duermo, inclusive estoy acostada viendo películas y ahí me quedo dormida y duermo hasta las 8 y media, más tardar, a las 8 generalmente despierto. Ya tienes un sueño más corto. Vamos a ver algunas cositas que quizás te puedan ayudar, ¿ya? Para comprender qué es lo que te ocurre, porque a cada persona le ocurre algo distinto. Aquí es importante que ustedes sepan que esto no es rígido, cada persona tiene una realidad y eso es lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a hablar acerca de esto que nos convocó hoy día, ¿verdad? El descanso y el sueño reparador. Yo les voy a contar que según, bueno, aquí hay una noticia, esto es una noticia de un diario chileno, más o menos como de hace 2 años, que a propósito del Día Mundial del Sueño hicieron un reportaje acerca de cómo el insomnio afecta la calidad de vida. Y aquí se hablaba de que más de 800.000 adultos chilenos sufrían de este trastorno, de acuerdo con una encuesta que se hizo en el año 2017. Dice que según este estudio que hizo la Universidad de Chile en el año 2011, alrededor del 26% de los chilenos tenía alguna manifestación que se relacionaba con el insomnio. Y luego se hizo una encuesta nacional de salud y se determinó que el 63% de los chilenos decía sospechar que tenía algún trastorno de sueño, es decir, se genera este ruido, es decir, ese preguntarse, ¿estoy durmiendo realmente lo que necesito? Luego también decía esta noticia que la cantidad de horas de sueño que una persona requiere varía según las características de cada individuo y que se estima que cada uno requiere entre 7 a 8 horas de sueño. Pero en Chile, los chilenos duermen un promedio de 7 horas, ¿ya? Es un promedio, ¿ya? El promedio muchas veces esconde las realidades individuales porque
se toma el total de la población y se saca un estimado intermedio. Esto es como una noticia que apareció. Luego también, otra noticia que me llamó la atención es en una revista de psiquiatría y salud mental, donde hablaba de los niños con trastorno de déficit atencional que tenían problemas para dormirse. Ya existen, bueno, actualmente el trastorno por déficit atencional está sobreestimado, sobrediagnosticado, porque en realidad existen tantos estímulos alrededor que muchas veces es difícil que estos estímulos no activen a nuestros niños. Entonces tenemos niños muy hiperactivos, muy inquietos, pero que no necesariamente obedece a un trastorno por déficit atencional, sino que son niños más hiperactivos producto de la hiperestimulación. Entonces se observó que el 70% de los niños que tenían sí un diagnóstico de trastorno por déficit atencional eran niños que tenían problemas más para dormir. Y en pacientes que tenían patologías crónicas, aquí hablamos de los pacientes con patologías crónicas, el tener problemas de sueño puede agravar su situación, es decir, esa patología crónica puede desencadenar que se descompense más. Por ejemplo, si son hipertensos, que se suba más la presión, si son diabéticos, que se dificulte el mantener los niveles de glicemia compensados. Incluso hay noticias respecto, o sea, evidencia respecto de que el Alzheimer o la demencia está muy relacionada con la apnea del sueño. La apnea del sueño se refiere a aquellas personas que roncan en la noche al punto de quedarse así como con poco oxígeno, como que se están ahogando, que es porque están teniendo pausas en su respiración. Esto dificulta la transmisión de ondas cerebrales, ¿verdad?, de oxígeno a nivel cerebral, y son personas que en la edad adulta o en la edad adulto mayor pueden desencadenar deterioro cognitivo. ¿Ya? Eso como algunas noticias importantes. Y se encontró también que algunas supervivientes de cáncer de mama tenían, al ver retrospectivamente, un elevado porcentaje de insomnio, ya que comenzó con el diagnóstico de la enfermedad. Aquí vemos cómo el estrés, ¿cierto?, puede afectar a la persona en su descanso y continúa a veces por los tratamientos que reciben, incluso una vez superada la enfermedad, pueden mantenerse con insomnio por el temor a volverse a enfermar. Es decir, el cáncer como una de las enfermedades actualmente muy prevalentes en nuestro medio, como un factor estresante dentro del grupo de enfermedades crónicas que puede alterar el sueño en los adultos. ¿Pero qué son el sueño y el descanso? Yo les voy a contar que esta palabra proviene de... Todas las palabras tienen una etimología, ¿ya? Y la palabra sueño viene del latín somnus. Esta palabra luego se convirtió en la palabra que se llama sonámbulo, lo que nosotros decimos en español sonámbulo. Y en griego significaba hipnus, ya que en español o en castellano es hipnotismo. Entonces, si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra, en realidad descanso es como una negación de la palabra. El des significa, es una palabra compuesta. Des viene de quitar, significa quitarnos algo. Y canso, cansar, también viene de latín, que es quasare, latín quasare, que significa dañar. Entonces podemos entender el descanso como quitarnos el daño del día, el daño del estrés, el daño de la postura, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo les hablo de este concepto del descanso, no solamente como el sueño, sino como aquellos periodos permanentes, interrecurrentes dentro del día cuando nos sentimos que algo nos está causando algún daño. Por ejemplo, cuando estamos en el computador, ¿cierto?, arriba de 8 horas, me duele el cuello, entonces incorporar quizás dentro del día movimiento, pararme, caminar, tomar líquido, es decir, algunas actividades que me permitan quitarme el daño que me genera el estar sentado mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ese concepto quiero que lo guarden, que el sueño y el descanso van de la mano, pero el descanso no solamente significa dormir en la noche. Existen distintos comportamientos de sueño según la edad. No es igual el sueño cuando somos niños que cuando estamos en la edad adolescente, en la edad mediana, ¿verdad?, de trabajo, o en la edad ya de adultos mayores. No es lo mismo. No es el mismo tiempo de sueño, ni tampoco es el mismo comportamiento. Va cambiando según la edad. Entonces, existen ciertas edades en que hay más frecuentemente alteraciones de sueño. Estas edades, bueno, a veces los niños más pequeñitos, cuando no existen estos hábitos, cuando tienen mucha estimulación, tenemos muchos adultos, muchas guaguas, muchos bebés que no duermen, que duermen poco, porque desde muy temprano les pasamos el celular. Y a altas horas de la noche están acostados con la luz apagada, estimulándose con la luz azul del celular. Y la luz azul del celular es igual, tiene un efecto similar a la luz en la retina, un efecto similar a la luz del sol, es decir, nos despierta.
¿ya? Entonces, eso estimula al bebé y evita que pueda descansar. Luego tenemos otra edad frecuente, que es muy frecuente, que es la adolescencia, ¿cierto? Donde los pares socializan mucho en la época en el momento de la noche y utilizan mucho las redes sociales y se tienden a generar trastornos del sueño. Y la edad también de adulto mayor, en donde empieza a reducirse un poco el tiempo de descanso. Y bueno, otros subgrupos que presentan alteraciones de sueño, ya se los mencioné, ¿cierto? Niños con hiperactividad o niños con hábitos no muy bien arraigados. Otra conducta, otro comportamiento que puede alterar el sueño es el tema de las adicciones. Y aquí no solamente me refiero a las adicciones como el tabaco o el alcohol, sino cualquier tipo de conducta que me genere dependencia. A veces hay personas que tienen adicción al mate, al café, al té, que son bebidas muy estimulantes y que pueden mantener el cerebro activo mucho tiempo y también interfieren con el tema del sueño. Personas que toman muchos fármacos, algunos fármacos interfieren con otros fármacos y también producen disminución del tiempo de descanso. El celular, ¿ya? El celular y el computador, el estar constantemente en las redes sociales, el estar constantemente pasando de una noticia a otra, ese es un comportamiento un poco adictivo, porque no tenemos como conciencia de qué información quiero ver. Lo que me llega en la red social. Entonces yo llego, lo absorbo, lo leo, me angustio, me genera ansiedad y además me estimula porque también me estoy exponiendo a la luz del celular en la noche. En los jóvenes, en los juegos, ¿cierto? Aquí está un joystick, en los juegos, a la alta cantidad de horas en los juegos de video. Y bueno, tabaco, alcohol, que también inciden, bueno, drogas como la marihuana, la cocaína, que inciden también en el sueño. Entonces, estos fármacos, estas sustancias que incorporamos en nuestro cuerpo, es como una inyección en nuestro cerebro, tal como está aquí en la foto. Es como si nos tomáramos muchos fármacos, ¿verdad?, que se inyectan directamente a nuestro cerebro y lo activan y hace que produzca sustancias que generan el estar más activo. Y dentro de esta problemática, entramos a aquellos adultos mayores que toman, o a veces personas con enfermedades crónicas, que tienen polifarmacia. Con polifarmacia nos referimos a tomar más de 3 fármacos, ¿ya? Y en personas con enfermedades crónicas más de 5 fármacos a veces. Cuando la persona toma entre 3 a 5 fármacos de manera constante, se produce lo que se llama la polifarmacia. Entonces hay que ser muy cauteloso y aquí tener un regular control médico para poder tener claridad efectivamente de cuáles son los fármacos que necesita y ser bien acuciosa en preguntarle al médico y también autoformarse, ¿cierto? Leer si es que hay algún fármaco que interfiera con otro que están tomando y que puede interferir en el sueño. Así como también observar si este fármaco que toman o estos fármacos que toman se potencian con bebidas alcohólicas o con algunos alimentos, ¿ya? Porque también eso puede ocurrir y también interferir en nuestro descanso. Entonces, yo les voy a mostrar aquí las principales alteraciones del sueño, ¿ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de alteraciones de sueño. Tenemos la hipersomnia o narcolepsia. Son aquellas personas que viven con sueño, ya que tienen mucho sueño en el día, están siempre bostezando, tienen que estar tomando mucho café. Son personas que tienen esta condición y que puede ser generada por una condición orgánica. A veces tienen problemas de ronquido nocturno, tienen alguna malformación anatómica, o bueno, ahí tienen que tener una evaluación especializada para ver qué les está causando esta condición, ¿ya? Porque no es algo normal el tener sueño en el día, porque naturalmente el sol nos despierta y nos quita el sueño. Tenemos un segundo desorden, que es las personas que roncan, ¿ya? Estas personas que roncan mucho en la noche, que se puede dar por distintas condiciones. Puede ser por obesidad y la guatita comprime, ¿cierto? Al estar en posición acostada. Puede ser porque comieron muy tarde, porque tienen un poco de acidez, o tienen rinitis alérgica. Entonces aquí también consultar, ¿cierto? Y ver si hay algunas condicionantes que se pueden corregir para evitar estos ronquidos nocturnos. Ya aquí como recomendación general, evitar comer tan tarde en la noche, que la última comida sea de fácil digestión, evitar beber bebidas alcohólicas en la noche, y si roncan mucho, elevar la cama como en 30 grados, de tal manera, no la almohada, sino como el colchón un poquito en 30 grados, de tal manera que no se produzca este reflujo del ácido del estómago hacia la garganta, que puede interferir un poco más en el descanso y porque produce ronquidos.
Un tercer desorden es el sonambulismo, ¿ya? Estas personas que se levantan en la noche, que no, son como desórdenes del sueño, que no recuerdan, ¿cierto? Y que a veces pueden estar dados por ciertos fármacos. Y por último, el insomnio, ¿ya? Que son estas personas que no pueden dormir, que se acuestan a dormir y no pueden dormir y pasan la noche en vela. Es decir, podemos tener estos 4 grandes grupos de alteraciones de sueño. Entonces, ¿por qué se produce esto? Bueno, yo les voy a hablar acerca del ritmo circadiano. Aquí ustedes ven este reloj, una luna y el sol. El sol sale, por definición, vamos a decir a las 6 de la mañana, ¿verdad? Llega a su máximo límite a las 12 de la noche y luego a las 20 horas, en otros lugares 19 horas, cuando estamos en invierno en Chile, 18 horas 30, se empieza a poner el sol. Este efecto de la luna y del sol tiene efectos directos en la naturaleza de los seres vivos, de todos los seres vivos, de los animales, de los humanos y de las plantas. Entonces, el ritmo circadiano, para los seres humanos, o ciclo día-noche, se considera como la relación que existe entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza del planeta, es decir, la salida del sol y el ocultamiento del sol. Y está dado por la influencia que tiene el día y la noche sobre nuestra fisiología, sobre nuestro funcionamiento. Fisiología quiere decir funcionamiento del cuerpo, de nuestros sistemas internos. Y esto se expresa a través de cambios físicos, mentales y de conducta. Cuando está el sol, cuando sale el sol, el cerebro produce sustancias de activación. Se produce una hormona que se llama cortisol. Y esta hormona cortisol invita al cuerpo a despertarse, a activarse, nos da apetito y empezamos nuestras actividades del día. En la noche, cuando se pone el sol y sale la luna y se oscurece, se produce otra sustancia que se llama la melatonina. Y esta sustancia, que es la melatonina, nos invita a dormir, ¿ya? Nos da sueño. Entonces, ustedes van a observar y van a darse cuenta que hagan el ejercicio. Miren cuando se pone el sol. Ya, aquí en Chile se está poniendo como a las 21 horas. 2 horas después, o como a las 10, 1 hora después, ustedes van a sentir como un pequeño estado de relajación, ¿ya? Como si no están sobreestimulados, no están trabajando, no están con celular, van a sentir como un pequeño estado de relajación, un bostezo quizás. Esto es una invitación del cuerpo a dormir, ¿ya? A acostarse, porque la melatonina dura aproximadamente entre 2 a 4 horas después que el sol se oculta, ¿ya? Después que el sol se oculta, no sé, pues si se oculta a las 8, a las 12, se van a activar porque se va a haber ido el efecto de la melatonina. Por tanto, es importante naturalmente aprovechar este periodo de ventana que nos da la melatonina, que se produce desde que se oculta el sol hasta aproximadamente 4 horas después, máximo, después que se empezó a producir. Por tanto, uno debiera acostarse aproximadamente unas 3 horas después que el sol se ocultó para poder optimizar lo más posible las horas de sueño. Entonces, así funciona el ritmo circadiano. Cuando estamos en el día, tenemos un más alto nivel de vigilancia, aumenta nuestra presión sanguínea, reaccionamos más rápido, tenemos una temperatura corporal más alta. Cuando está en la noche, cuando llega la noche, la temperatura del cuerpo baja y entramos en un sueño profundo porque se libera la melatonina, ¿ya? La melatonina, entonces, pudiésemos decir que es la hormona de la oscuridad. Ya les mencioné, se produce cuando se disminuye la luz solar. La duración en nuestro organismo dura entre 2 a 4 horas y el efecto es producir sueño e invitar al descanso. En cambio, la otra hormona que les mencioné, que es el cortisol, se secreta en nuestro cuerpo como respuesta al estrés, ¿ya? Y la necesidad del cuerpo ante el cortisol es permanecer activo o alerta. Por tanto, si nosotros nos exigimos en la noche o empezamos como a recordar lo que tenemos que hacer al día siguiente o empezamos como a planificar lo que hay que hacer después, se va a activar el cortisol y se va a anular el efecto de la melatonina. Ahora, otra cosa que les voy a contar es esto, que es la teoría de los cronotipos, ¿ya? Para aquellas personas que dicen, ¿por qué yo duermo menos? ¿Por qué yo duermo más? Esta es una teoría que habla de que es la predisposición natural que tiene cada persona de experimentar alzas de energía o momentos de descanso según la hora del día y es distinto en cada persona. Esta es una información que nos la otorga el Instituto Internacional de la Melatonina, ¿ya? Y nos dicen ellos que en la especie humana existen 3 principales tipos de cronotipos. El matutino o madrugador, el vespertino o trasnochador y el intermedio. ¿Qué nos dice del cronotipo matutino? Dice que el 25% de la población son personas madrugadoras, ¿ya? Sus funciones cognitivas máximas son por la mañana y empiezan a disminuir por la tarde, lo que les lleva a acostarse temprano y a madrugar.
Sin embargo, hay otro grupo de la población, otro 25%, que se les dice los vespertinos. Si miran la cara de esta persona aquí, se caracterizan porque encuentran que sus funciones cognitivas son máximas por la tarde y la noche. Son aquellas personas que dicen, no, yo funciono en la noche. Por lo que tienden a acostarse más tarde y levantarse más tarde y sufren mucho cuando tienen que madrugar. Ya necesitan el café en la mañana. Se dice que otro 25% de la población son vespertinos. Y hay otro cronotipo que es el intermedio, en donde entra el 50% de la población, que son aquellas personas que no muestran una clara preferencia ni por la mañana ni por la noche, sino que se encuentran en medio de las dos. ¿Ya? Entonces, esta teoría de los cronotipos viene como a explicarnos por qué a veces hay algunas personas que tienen estos comportamientos, que dicen que funcionan más en el día, otros funcionan más en la noche, otros que tienen que acostarse temprano, otros que tienen que acostarse más tarde. Hay que observar, eso sí, si este comportamiento no obedece a lo mejor a un cambio del patrón del sueño, porque ahí estaríamos hablando de otra cosa. Cuando obligadamente cambiamos nuestros hábitos por el trabajo, por nuestras actividades, eso ya no estaríamos hablando de un cronotipo, sino que estaríamos hablando de que cambiamos nuestro patrón de sueño. Sin embargo, cuando limpiamos esto y no hay problema de hábitos, sino que forma parte de las características innatas de la persona, ahí nos vamos al tema de esto que les acabo de explicar de los cronotipos. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder tener un sueño reparador? Yo aquí les puse 3 cositas, ¿ya? Para que ustedes puedan poner en práctica. Primero, programar el horario en que se vayan a acostar. Y esto es muy individual, porque cada uno de ustedes o cada una de ustedes lo va a hacer dependiendo de sus propias responsabilidades o de las propias actividades que tiene que hacer en su día a día. Entonces, indistintamente del horario ideal, programen su horario. ¿Cuál es el horario ideal para ustedes? Y programen ese horario para que ese horario sea estable y podamos tener el hábito de acostumbrar a nuestro cerebro a dormir a un horario definido y que de esta manera tengamos menos problemas de descanso. Lo segundo es preparar el espacio físico, ¿ya? Es súper importante el espacio físico donde van a descansar, que exista un lugar que invite al descanso. Eso significa una cama con todo lo necesario, ¿cierto? Cómoda, con una almohada que no les dé dolor de nuca, que no les dé dolor de cuello, con un colchón que no se hunda a lo mejor y que no les dé dolor de espalda, porque todas esas cosas van a incidir en que su cuerpo físico esté incómodo y que despierten en la noche y que no puedan tener un buen descanso. Otra cosa importante es la temperatura de la habitación. Es decir, que no esté ni muy caliente, ni muy frío, que tenga la cantidad de frazadas para abrigarse o acogerse, tener un pijama adecuado, es decir, que todo el entorno físico propicie el descanso, ¿ya? Dentro de esto también hablamos de no tener exposición a luz, ¿es cierto? Y no tener condiciones en la habitación que los activen. Ahí hablamos del televisor, del celular, ¿verdad? Como algunos de los insumos que pueden activarlos. Y lo tercero es practicar la higiene de sueño, ¿ya? Y a continuación les voy a hablar de qué es la higiene de sueño. Existe algo que se denomina la higiene de sueño y tal como nos dice la palabra, significa limpiar todo aquello que evita que podamos descansar, ¿ya? Y aquí hay algunas pautas, entre las cuales habla de limitar la siesta, ¿verdad? A veces nos da sueño un poco después de comer. Y si dormimos y esta siesta es más de 20 minutos, nuestro cerebro entra en descanso profundo. Entonces, lo más probable es que en la noche no podamos descansar bien. Entonces, limitar la siesta, y si es muy necesaria la siesta, no más de 20 minutos. Moderar el consumo de café o té, sobre todo, y bueno, en esta zona sur, ¿cierto?, donde se consume harto mate, también del mate, porque son estimulantes, y sobre todo evitarlos en la segunda parte del día, es decir, después de las 4 de la tarde, ya no consumir estas sustancias. En la noche, tomar un baño de agua caliente, no un baño apurado, sino un baño de agua tibia, un baño relajante, en donde los músculos puedan relajarse, donde pueda sentir como el bienestar del agua tibia en mi cuerpo. Evitar las pantallas antes de dormir, ¿verdad? Porque ya hablamos de que las pantallas pueden incidir en despertarnos, en mantenernos como alerta. Ya hablamos de crear el ambiente adecuado y vamos a hablar ahora también de los alimentos como parte de la higiene del sueño.
Entonces, aquí están los 10 mandamientos de la higiene del sueño. Esta sociedad, que es la Sociedad del Mundo del Sueño, dice en español, creó estos 10 mandamientos de la higiene del sueño. ¿Y qué nos dicen ellos? Nos dicen que hay que establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Si tiene la costumbre de tomar siesta, no exceder los 45 minutos de sueño diurno. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse, incluido café, té y refrescos como la Coca-Cola o el chocolate. Evitar alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse porque estos alimentos despiertan al cerebro. Un refrigerio ligero antes de acostarse es aceptable y eso puede ser frutitos secos o quizás una galletita soda, pero algo muy ligero si es muy necesario, ¿ya? Así, sobre todo, bueno, para las personas con diabetes. Hacer ejercicio regularmente, de manera regular, pero no justo antes de acostarse. Hacer ejercicio a las 7 de la tarde es como van a tener dificultad para dormir, ¿ya? Usar ropa cómoda y acogedora, ropa de cama cómoda y acogedora, y también ropa de dormir cómoda y acogedora. Encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada. Bloquear el ruido que distrae y eliminar la mayor cantidad de luz posible, cortinas que eviten que entre la luz. Y reservar su cama para dormir y el sexo, dicen ellos, evitando el uso para el trabajo o la recreación general, ¿ya? Entonces, estos son los 10 mandamientos de la Sociedad del Sueño, en donde nos invita a poder tener esta higiene para poder tener un sueño más adecuado. Entonces, aquí un poco más de lo mismo, 5 pasos hacia el buen descanso de otro autor que ellos nos lo resumen un poquito más. Y nos dicen, por ejemplo, levantarse siempre a la misma hora, teniendo en cuenta la edad del niño y la actividad diurna que tenga programada. Tener una hora de acostarse razonable para la edad. Ya es distinto el acostarse cuando somos niños que cuando somos adultos. Y velar porque las horas sean necesarias para mi descanso, que yo sienta que descansé. Relajarse al final del día. Evitar el juego movido 2 horas antes, hacer un baño ligero. Tener una cena ligera, evitando el exceso de líquidos o bebidas excitantes, porque si toman mucho líquido van a levantarse muchas veces a hacer pipí. Y tener confort en la cama, oscuridad y silencio. Aquí recomiendan una temperatura entre 18 a 23 grados. Entonces, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a dormir? Aquí, para cruzar un poco con el pilar de la alimentación, yo les quise poner algunos alimentos. Tenemos los frutos secos, los cereales integrales como el Quaker, el consumo de miel, bueno, acá también granos como la chía, tenemos otros granos como la quinoa, frutas como el plátano, bebidas o infusión y alimentos integrales, ya como harinas integrales. ¿Por qué estos alimentos nos ayudan a dormir? Porque la melatonina es una sustancia que tiene un precursor. Este precursor es otra sustancia que se llama el L-triptófano, que viene en algunos alimentos como el queso, el yogur, la leche, el pavo, los cacahuates, el huevos, piña, garbanzos. Estos alimentos no es para que se los coman antes de dormir, porque probablemente si tienen problemas de digestión, la leche las va a hinchar en la noche. Si tienen problemas digestivos, el huevo les va a caer mal en la noche, sino que considérenlo como parte de alimentos que deben consumir dentro de su dieta habitual, dentro del día. Ya procuren que su alimentación tenga estos alimentos. También las frutas, sobre todo las frutas como el plátano, algunas frutas como el tomate, las frutillas, las cerezas, el maíz, si es que lo toleran, también tienen, van a ayudarles a producir, que su cerebro produzca melatonina, ¿ya? Otras sustancias que tienen vitaminas B6, como las zanahorias y todos los vegetales que son de color verde. Ya todo lo que es verde en la naturaleza, el pepino, la selga, la espinaca, las alverjitas, los porotos verdes, todo lo que tiene color verde, el brócoli, va a ayudar, tiene mucha vitamina B6 y va a ayudar a que su cerebro produzca más melatonina. Y también serotonina, que es otra sustancia de lo que vamos a hablar en otro momento, pero que es una hormona, un neurotransmisor que produce bienestar en el cuerpo. El consumo de sustancias que tengan magnesio, porque el magnesio ayuda a que ustedes puedan conciliar un sueño profundo, evitando aquellos molestos malestares de despertares nocturnos y evitando el sueño superficial. Y dentro de los alimentos que tienen magnesio tenemos los frutos secos como las nueces, las almendras y la remolacha.
¿ya? O beteraba, que se llama en otros países. Y finalmente, alimentos que tengan omega 3 y omega 6, entre los cuales tenemos el pescado, los pescados azules, frutos secos, aceite de oliva, aceitunas. Este omega 3 permite que podamos tener un sueño reparador y profundo. Insisto, no les quiero decir con esto que tengan que tomar todos estos alimentos y tomárselos en la noche. No, se los estoy dando solamente como una indicación que ustedes ilustren, ¿verdad? Hagan un autoanálisis de si estos alimentos forman parte de su alimentación diaria y si hay alguno que no está dentro de sus costumbres, dentro de sus hábitos, invitarlos y invitarlas a que los puedan consumir. Y asimismo, así como hay alimentos que nos ayudan a dormir bien, hay alimentos que evitan que durmamos bien, ¿ya? Y estos alimentos son las bebidas alcohólicas, los alimentos azucarados, aquí el manjar, el chocolate en la noche, el café, las carnes, sobre todo las carnes rojas, y los alimentos procesados, los alimentos, la comida chatarra que se llama, como las pizzas, las hamburguesas, el pollo frito, las papas fritas y todo lo que viene envasado. Estos alimentos van a evitar que durmamos bien. ¿Por qué? No solamente si los consumimos en el día, también o sea, no solamente si los consumimos en la noche, también si los consumimos en el día, porque son alimentos que si los tenemos como costumbre permanente dentro de nuestros hábitos nutricionales, tienen toxinas que no se eliminan fácilmente de nuestro cuerpo y nuestro sistema digestivo tiene que hacer mucho esfuerzo para digerirlos. Por tanto, eso distrae como el funcionamiento corporal respecto del descanso, porque el cuerpo está ocupado eliminando estas toxinas y además producen también sustancias que son tóxicas y que a nivel del cerebro evita que tengamos un adecuado descanso. Por tanto, aquí limitar a lo más posible estas sustancias. Y asimismo, yéndonos hacia lo un poco más natural, algunas plantas medicinales pueden ayudarles para cuando tengan problemas para dormir, ¿ya? Como el toronjil, la melisa también, que se llama en algunas partes, la valeriana, el comino, la amapola, que viene en semillas y es muy rica para tomarla en agüita, pero también la pueden tomar en postres, la pueden poner en alguna sopa, es muy rica la amapola. El tilo, ¿ya? La manera de consumirlas, elegir una, ver cuál es la que les hace mejor a ustedes y lo ideal es consumir un puñadito, ponerlo en un tazón de agua de unos 300 cc, como en agua recién hervida y muy caliente y taparlo por unos 10 minutos, dejarlo enfriar y tomarlo antes de dormir, ¿ya? Y si están muy ansiosos también lo pueden probar dentro del día, máximo 3 veces en el día, ¿ya? Y nunca mezclar entre sí las hierbas, porque pueden como interferir una con otra. Entonces aquí también la invitación hacia probar dentro de estas plantas medicinales que pueden tener en su patio, en su jardín, o que pueden ser más familiares para ustedes, ir probando cuál de ellas puede ser más adecuada para vuestro funcionamiento. Eso, aquí les dejo algunos links, bueno, va a quedar en el video que va a estar subido, donde ustedes pueden entrar a estas páginas que tienen mucha información acerca del descanso y que puede serles de utilidad. Que el descanso, la etimología más decía es quitar el daño. Y realmente me hizo reflexionar porque me puse a pensar, bueno, ¿en qué momento yo descanso? ¿En qué momento me quito el daño? Con el descanso se superan muchas cosas, ¿ya? Porque no solamente es el descanso físico, sino el descanso emocional. Y dentro de este descanso muchas veces centrarnos en la respiración, porque a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos respirando un poco agitado, entonces también que la respiración sea una respiración más centrada, más sentida, más equilibrada. Quería comentar que a mí me estaba costando dormir un poco en la noche y afuera de mi casa justamente hay un poste donde está la antena y donde hay el aparato del Wi-Fi y todo eso. Entonces yo la miraba y me decía, esta cosa no me deja dormir, decía yo, me mantiene como muy activa. Entonces un día compré unas mantas térmicas que le llaman, que son de aluminio, y la puse en la cortina, la pegué. La puse con un alfiler arriba nomás porque quedó detrás de las cortinas y no se ve, pero empecé a notar que dormía mejor. Y la verdad es que fue bien notorio el cambio, ¿eh? Fue importante la diferencia entre cómo dormía. Pues yo igual tengo como la costumbre de ir bajando lo que son el internet y todas esas cosas, apagarlo en la noche para dormir bien y me resulta dentro de como
otro factor que también influye mucho en el descanso, encuentro. Sí, Aparte cargar del el de- celular, por ejemplo, cargar el celular en la noche, dejarlo prendido En cerca de otras la piezas, cama. no cerca de donde uno duerme. Sí, es importante lejos y apagado, mejor dejarlo apagado. Me di cuenta que estoy haciendo muchas cosas malas. Tomo agua hasta muy tarde, que tú dices que no hay que hacer, viste, yo lo hago. Veo la tele, desorden ahí la tele también. En realidad no como muchas cosas, más como cosas de las que tú pusiste ahí, pero tomo mucha agua, eso sí, mucho líquido. Y eso está Eso sí. súper, pero a lo mejor correrlo un poquito hacia la parte de más temprano, para que tu Exacto, cuerpo pueda justamente. eliminarlo. Sí. Yo me acuerdo que la última agua que le daba a mis hijas cuando ya tenían entre 3, 6 años, una cosa así, era a las 6 de la tarde. Y pasaban regio, toda la noche no iban al baño, nada, cuando tú le sacas los pañales, digamos. Entonces, voy a tratar de hacer lo mismo yo con mi cuerpo, a ver qué pasa. Viste en el clavo con algo súper importante, que tiene que ver un poco con lo que la Cata nos contaba al principio. Una forma de cuidarnos a nosotros mismos es recordar cómo cuidábamos a nuestros hijos. Porque de seguro que en ese momento lo hicimos muy bien o lo hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. Le teníamos horario, procurábamos que no tomen agua hasta tan tarde para que no se hagan pipí en la noche. Entonces, recordemos un poquito todas esas costumbres que teníamos con nuestros hijos o las costumbres que nuestros padres tenían con nosotros, y esa es una excelente manera para recuperar algunas conductas de autocuidado. Espero que este contenido les haya servido, que hayan podido incorporar algunos de los elementos más importantes acerca de la higiene del sueño para poder tener un descanso y sueño reparador. Nos vemos en el próximo pilar del método Suma. Gracias. Adiós.